Hola, muy buenas a todos y todas. Un gran saludo en especial a mis alumnos y alumnas del Liceo San José, de segundo Coihue y de segundo Ciprés. Esto es para ellos, ¿ya? Es lo que estamos viendo, es una ayuda que tengan para estudiar. Y bueno, vamos a ver movimiento y fuerzas. El movimiento es un cambio de posición con respecto a un punto o un marco de referencia. Como por ejemplo podría ser aquí el eje de coordenadas. Para poder establecer un movimiento tengo que tener un punto de referencia, un punto de inicio y un punto de término, ya sea una trayectoria recta o una trayectoria curva. ¿Ya? Aquí se coloca el eje de coordenadas de dos dimensiones que tiene X como componente e Y como componente. Así que ahí queda de desafío buscar las coordenadas de estos pequeños seres. El camino recorrido. Al realizar cualquier movimiento, un cuerpo deberá llevar a cabo una trayectoria. Esta trayectoria puede ser una línea recta o también puede ser una línea con muchas curvas, como la trayectoria que recorre una mariposa al volar. Al total de metros recorridos por esta trayectoria se le conoce como el camino recorrido. Todos los metros que recorre un objeto para llegar de un punto a otro es el camino recorrido. ¿Ya? Eso es el camino recorrido. El desplazamiento corresponde a la línea recta que une el punto final y el punto inicial de una trayectoria, cualquiera sea la naturaleza de esta trayectoria, es decir, ya sea un camino curvo, una trayectoria curva o una trayectoria recta. El desplazamiento siempre es la línea recta que une el punto final con el punto inicial. Si aquí empezó mi objeto, aquí está mi punto final. Entonces mi desplazamiento sería esta línea roja que está marcada acá. Matemáticamente se expresa como posición final menos posición inicial, o X final menos X inicial. Para describir el movimiento de un cuerpo, de un objeto, lo que sea, utilizamos el plano de cartesiano o de eje de coordenadas. ¿Ya? Es un sistema de referencia que nos permite describir el movimiento de un cuerpo. Para ello se utilizan coordenadas, pares ordenados, de la forma X, Y, donde el X es el eje horizontal, este que está acá, este es el X, y el Y es el eje vertical. Tenemos cuatro cuadrantes dentro del plano cartesiano. Cuadrante 1, donde ambos valores son positivos. Cuadrante 2, donde tengo el X negativo y el Y es positivo. Cuadrante 3, donde el X es negativo y el Y es negativo. Y cuadrante 4, donde el X es positivo y el Y es negativo. ¿Ya? Eso para saber orientarse dónde están. Si les dan un par ordenado, por ejemplo, de menos 3,2, deben saber en qué cuadrante está primero. Obviamente, como el X es negativo y el Y es positivo, tenemos que estar en el cuadrante 2. ¿Ya? Para ordenarse y orientarse en los cuadrantes. Acá hay un ejemplo de trayectoria, ¿cierto? De un punto 4,-3 hasta el punto 3,4. Aquí tengo una trayectoria, ¿cierto? Este es un plano que me permite describir la trayectoria de los objetos utilizando coordenadas. El teorema de Pitágoras es una herramienta matemática que nos permite determinar trayectorias diagonales dentro de un plano cartesiano. ¿Ya? Vamos a ver que, por ejemplo, acá, como lo que tenemos acá, esto es una trayectoria diagonal. Entonces podemos determinar el valor de esta trayectoria utilizando Pitágoras. Utilizando Pitágoras, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa, donde los catetos son A y B, que son los que conforman el ángulo de 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Es un ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es la que está contraria al ángulo de 90 grados. Entonces tengo que A cuadrado, que sería un cateto, más B cuadrado, que sería el otro cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es C cuadrado. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Y bueno, acá esta expresión matemática de cada uno
de los valores de C, A y B. Matemáticamente, si quisiera saber el valor de C, es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si quisiera saber el valor de A, es la raíz de C cuadrado menos B cuadrado, ya que al estar sumando para acá, va a pasar dividiendo acá y después se saca la raíz. Y B sería igual a la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Esos son, más que nada, despejar la ecuación para poder determinar el valor incógnito que yo requiera en cierto momento. Ejemplos del teorema de Pitágoras. Aquí, determinar esta diagonal de ahí, ¿cierto? Sabiendo que eso vale 79 centímetros y eso vale 96 centímetros, ¿ya? Aproximadamente se calcula. Acá igual, sabiendo este triángulo, que esto vale 5, esto vale 2, ¿cierto? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Suma de que A cuadrado es igual a 169. La raíz de eso es 13. Por lo tanto, la raíz de 169 es 13 y A entonces vale 13. Ejemplo. Teorema de Pitágoras en el plano cartesiano. En física utilizamos el plano cartesiano para escribir el movimiento de un cuerpo. En aquellas situaciones que una trayectoria sea diagonal, el teorema de Pitágoras nos ayuda a poder calcular su valor. Es importante identificar bien nuestros triángulos, fijarse dónde está el ángulo recto para así identificar de manera correcta los catetos y la hipotenusa. Ejercicio. Un objeto realiza un movimiento. Este objeto inicia en el punto 0, 0, luego se mueve al 2, 3, luego al 6, 3 y finalmente llega al punto 9,0. Determinar el camino recorrido y el desplazamiento. Entonces aquí tengo mi problema, ¿cierto? Mi objeto está ahí en el 0, 0, ahí está el 0, 0. Luego se mueve al 2,3. Al 2,3. ¿Cierto? Ahí está, 2,3. Luego se mueve al 6,3. 6,3 está ahí, ¿cierto? Ahí dice. Se mueve al 6,3 y finalmente llega al 9,0, que ahí está el 9,0. ¿Ya? Primero saquemos el desplazamiento, que es lo más fácil. Desplazamiento, ¿cierto? Posición final menos posición inicial. ¿En qué valor está finalmente? En el 9, ¿cierto? Como está encima del plano, perdón, está encima del eje X, consideramos solamente el valor del X. Por lo tanto, mi desplazamiento sería 9, que es el final, menos 0, que es el inicial. Por lo tanto, esto sería 9. ¿Ya? Alguna unidad de medida, por ejemplo, podría ser metros o centímetros, lo que sea de unidad de medida. ¿Ya? Mi desplazamiento es 9. Ahora, para sacar el camino recorrido, tengo que determinar es el valor de esa diagonal, de esta diagonal de acá, más el valor de eso, más el valor de esto. ¿Ya? Esa diagonal que está ahí le llamamos F, esta recta de acá le llamamos G y esta de acá le llamamos H. Por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser igual a la suma de F más G más H. Para determinar F debo identificar mi triángulo. Ahí está mi triángulo, perdón, ahí está mi triángulo, ¿cierto? Ahí está mi triángulo. Me quedo un poquito chico. ¿Listo? Ahí está mi triángulo, ¿sí? Ahí está mi ángulo recto. Y ahora tengo que identificar cuánto valen mis catetos, ¿cierto? Esto de aquí vale 3 y esto de aquí vale 2. Por lo tanto, F va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 4, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. Y esto es igual a la raíz de 3. Calculamos con la calculadora aproximadamente cuánto vale esto. Raíz de 13 colocamos en la calculadora
y eso nos da 3,6. ¿Ya? Entonces nuestro primer valor, F, vale 3,6. Este valor de acá, como es una línea horizontal, simplemente restamos el valor que está en el eje que corresponde paralelo a ese eje, es decir, el eje X. Entonces este valor G es igual a 6 menos 2. ¿Cierto? Porque estoy en el 2, 1, 2, 3, 4. Me faltan 4 para llegar hasta ahí. 6 menos 2 es 4. Y H va a ser igual a ¿qué? Tengo que ver aquí cuánto valen mis catetos. Este cateto de aquí y este cateto de acá. Este cateto vale 3 y este cateto vale 3 también. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 9 más 9 y es igual a la raíz de 18. 18. Y busco en la calculadora ahora cuánto vale la raíz de 18 y eso es igual a 4,2. Eso vale 4,2. Entonces, ahora que tengo todos mis valores, calculo la distancia total recorrida, que sería 3,6 más 4 más 4,2, lo que da un valor de 11,8. Y ahí estaría nuestro resultado. Ahí estaría lo que nos pidieron. Nos pidieron camino recorrido y desplazamiento. Desplazamiento 9 y el camino recorrido, distancia total recorrida es 11,8. Y eso es. Así podemos utilizar el plano cartesiano para describir el movimiento de un objeto que empezó en el 0, 0, después del 2, 3, después del 6, 3, después del 9,0. Velocidad y rapidez son magnitudes físicas que dependen del tiempo. Es el tiempo el que aquí determina estas magnitudes. La velocidad es el desplazamiento de un objeto en un tiempo determinado y la rapidez es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Matemáticamente se expresa como velocidad, desplazamiento en el tiempo, sea posición final menos posición inicial, dividido el tiempo, y la rapidez, distancia total recorrida, partido tiempo. Si suponemos que en el ejercicio propuesto anteriormente, este ejercicio de acá, ese de acá, el objeto realizó todo su movimiento en 15 segundos, ¿cuál fue su velocidad? ¿Cuál fue su rapidez? Ahí queda propuesto este desafío para que ustedes lo puedan realizar. Fuerzas. Aquella magnitud vectorial física que nos permite realizar un trabajo o movimiento, o que también nos permite mantener un cuerpo estático, es decir, sin movimiento. Eso es la fuerza, ¿ya? Es algo que permite el movimiento, el trabajo, o también nos permite mantener algo estático, ¿cierto? Si yo quiero colgar algo, mantener algo colgado, tengo que realizar una fuerza para que quede colgado y estático sin que se caiga. Fuerzas de interés. Las fuerzas que vamos a utilizar, que vemos y nos interesa en este curso, es la fuerza aplicada, que es la fuerza que se ejerce sobre un objeto y que es distinta a la fuerza peso, a la fuerza normal y a la fuerza tensión. Puede ir en cualquier dirección dependiendo de la fuente que aplique esta fuerza. Ejemplo, la fuerza que realiza una persona para mover una caja que está en el suelo. ¿Ya? La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está sobre esta. La fuerza normal es perpendicular a la superficie y contraria al peso. ¿Ya? Ahí tenemos la fuerza normal, ¿cierto? Contraria al peso y perpendicular a la superficie, es decir, un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Eso significa perpendicular, un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. La fuerza peso es la fuerza producto de la atracción gravitatoria. Matemáticamente es el producto de la masa de un cuerpo por la atracción de gravedad, por la aceleración de gravedad, ¿verdad? Es decir, el peso es igual a m por g, donde g corresponde a la aceleración de gravedad, que tiene ese valor de 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Cabe recalcar que la fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra o al centro de masa, ¿ya? La fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la masa, hacia el centro de la Tierra en este caso. Aquí podemos ver el ejemplo del libro sobre la mesa, que ejerce su fuerza peso hacia abajo, ¿sí?
Fuerza de tensión es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un objeto que está colgado, es decir, sin tocar el suelo o alguna otra superficie que lo sostenga. Puede haber más de una cuerda, por lo que cada cuerda ejercerá una fuerza de tensión independiente, ¿cierto? En este caso aquí tenemos una cuerda haciendo una fuerza de tensión, y en este caso aquí tenemos dos cuerdas haciendo fuerza de tensión. Aquí la fuerza que ejerza cada cuerda va a depender del ángulo con la que esté cada cuerda, ¿ya? Y también depende del peso del objeto, ¿sí? Fuerza de fricción es la fuerza que ejerce una superficie que se opone al movimiento de un objeto. Mientras más lisa sea la superficie, menos fricción ejerce. Cada superficie tiene un coeficiente de fricción particular que determinará su fuerza de fricción. En este caso vemos esta caja que se está moviendo hacia la derecha con una fuerza aplicada de 4 newton, con un peso de 10 newton, ¿cierto? Tiene una fuerza de roce aquí, ¿cierto? Una fuerza que va a contrario al movimiento. La caja va hacia allá, la fuerza de roce va a contrario al movimiento, impide un poco el movimiento, lo retarda de cierta forma. Aquí podemos ver una superficie de hielo, la cual tiene muy poco roce, lo que permite el patinaje, ¿ya? ¿Cierto? Una superficie, mientras más lisa sea, menos fricción hay. En el caso del hielo, muy poca fricción. El diagrama cuerpo libre es un sistema gráfico que nos permite visualizar y describir todas las fuerzas que actúan sobre algún cuerpo, en alguna situación específica. Se utiliza el plano cartesiano y se sitúa el objeto en el centro, es decir, en el punto 00. Acá tengo mi ejemplo de mi caja con una fuerza aplicada hacia la derecha. Aquí no incluimos la fuerza de fricción, ¿cierto? Mi caja tiene la fuerza aplicada, la fuerza peso y la fuerza normal. Para llevarla al diagrama de cuerpo libre, coloco mi caja aquí en el centro, ahí está mi caja en el centro, y tengo la fuerza aplicada, fuerza normal y fuerza peso. Ejemplo, por ejemplo, un libro sobre la mesa. Aquí tenemos el libro, ¿cierto? Aquí está el libro. Tengo la fuerza normal y la fuerza peso. Aquí coloco mi libro en el centro. Este cuadrado está dibujado ahí para referencia nomás, pero no es necesario dibujarlo. Y tengo mi flecha hacia arriba, que es la normal, y mi flecha hacia abajo, que es la fuerza peso. Otro ejemplo aquí, un objeto colgado por dos cuerdas, ¿cierto? Ahí está mi objeto. Coloco mi objeto en el centro. La fuerza que está ejerciendo la fuerza peso, ¿cierto? Y la fuerza que ejerce cada una de las cuerdas. Así que eso sería las fuerzas de nuestro interés. Así que eso sería. Espero les sirva este video, espero estudien, espero puedan aprovecharlo. Y no olvidar que la fuerza más poderosa e importante es la fuerza de voluntad. Esa es la fuerza que mueve el mundo, y mientras más fuerza de voluntad tengas, más fácil podrás cumplir tus sueños. Así que no olvidar que esa es la fuerza más importante y el motor de todo. ¿Ya? Eso. Chao, un gran saludo, un gran abrazo. Nos vemos.